De esta manera damos inicio a la presente edición. Vamos a hablar en los próximos segundos, vamos a hacer el enlace. Producción está tratando de enlazar ya a la doctora Olenka Ochoa Berreteaga, analista consultora internacional en temas de seguridad y desarrollo humano, en temas de la atención de niños, niñas y adolescentes, principalmente una participación importante no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La doctora Olenka ya la tenemos en línea. Bienvenida, Olenka, como siempre, Abriendo Puertas. Bienvenida. Gracias, Néstor. Siempre es un gusto ver que estás abriendo puertas justamente para tratar temas profundos, complejos e importantes de nuestra, digamos, de nuestro país, de nuestra sociedad. Y eso para nosotros es un gran apoyo porque normalmente temas complejos, ¿no? Y temas urgentes no están en el debate público. Otros son los temas, ¿no? Que de alguna manera monopolizan el debate y entonces estamos a tu disposición para conversar hoy día. Correcto, y estamos y coincidimos siempre, Olenka, que nuestra preocupación, como la preocupación profesional tuya, es el desarrollo humano, y esa creo que es nuestra principal ruta de trabajo también a nivel del equipo de comunicadores, y que vamos a ampliar. Abriendo Puertas va a tener puertas más grandes a partir de pocos días, porque ya Ánfora 2022, que es el programa de las 11 de la mañana, va a dejar de tener vigencia porque ya no hay elecciones, por lo menos no se sabe cuándo van a haber las próximas elecciones. En teoría está en el 2026, ¿no? Entonces, un primer comentario sobre este escenario y sobre este anuncio que estamos haciendo, que Abriendo Puertas vamos a iniciar Abriendo Puertas en pocos días a partir de las 11 de la mañana, vamos a tener más horas de programa. Me parece excelente, Néstor, porque una de las carencias de nuestros medios de comunicación es justamente dar oportunidades a personas, a colectivos, a organizaciones, ¿no? A entidades que están trabajando fuertemente por el país. Y estoy pensando en, por ejemplo, organizaciones de la comunidad, organizaciones juveniles, organizaciones de voluntarios, ONGs, universidades y empresas también que tienen programas, por ejemplo, de responsabilidad social. Y normalmente estos temas positivos, esos temas donde se ve que la gente peruana está construyendo país, no son parte digamos, no entran, ¿no? A la cobertura de los medios. Y son otros temas, lamentablemente, de esta coyuntura de crisis política los que absorben, ¿no? Y entonces es como que somos un país que estamos saliendo de una crisis profunda, que es la pandemia del COVID, que ha sido fuertemente golpeado. Eso ha involucrado no solamente temas de salud, de temas de empleo, sino también ha involucrado en la cuestión de poner en crisis la convivencia, la tranquilidad, el bienestar de la gente. Entonces, los medios de comunicación deberían preocuparse de eso, de promover más, digamos, más factores positivos para que la gente tenga, ¿no es cierto?, una esperanza, como se dice, siquiera una suerte de un camino que ilumine por dónde es que tienen que salir adelante. Y entonces en eso yo creo que tú y tu programa y tu propuesta están cumpliendo una gran labor de lo que es promover paz, bienestar en un país en crisis. Y fíjate que es un rol que normalmente no se toma en cuenta, pero ya hay muchos estudios, muchas experiencias internacionales que dicen el poder que tiene un medio de comunicación para poner o blanco o negro a la situación, ¿sí? Y entonces yo creo que tú lo que estás aportando es digamos, a salvaguardar, ¿no es cierto?, la esperanza, a dar digamos, lo que se llama una suerte de igualdad de oportunidades para que salgan diversos colectivos, diversas personas y diversas agendas al debate público, y siempre eso te lo vamos a reconocer y lo vamos a agradecer, porque acuérdate que tú nos has acompañado en muchos de estos desafíos internacionales, ¿no? Porque tú sabes muy bien que a nosotros nos cuesta mucho desde el Perú
poner las voces de Perú, poner las ideas del Perú en eventos internacionales. Nosotros no tenemos ningún apoyo del Estado como es en otros países, ¿no? Donde gente que va a esos eventos internacionales va con todo el soporte de, digamos, del Estado. Nosotros nunca, no tenemos ese Sí. apoyo. Y entonces, pero justamente como hacemos trabajo global, felizmente tenemos ciertos tipos de, digamos, de aliados que comprenden la magnitud del trabajo y uno de esos aliados estratégicos ha sido tú porque tú lo que haces es Estamos. facilitarnos que traer todos estos temas globales que son muy importantes al debate nacional y también sacar, porque eso es lo que decimos siempre, el Perú tiene mucho que aportar a la agenda internacional y entonces siempre estamos en eso, ¿no? Hablando en Estamos. lo global, pero también trayendo lo global a lo local y así. Y en eso tú estás cumpliendo un rol importantísimo, entonces yo creo que eso debe reforzar, digamos, tu mirada emprendedora en materia de comunicación. Y yo sí creo, porque lamentablemente creo que no se dan cuenta los medios de comunicación todo lo que podrían hacer para bajar los niveles de conflicto. Y está probado, Néstor, que para bajar los niveles de conflicto Comunicación. tú tienes que dar oportunidades. Yo me pongo a pensar, si otro fuera el país, porque ocurre en otros países, los chicos, los jóvenes que tienen sus organizaciones, que son artistas, tendrían que tener programas instalados en la televisión. Todo Claro. el movimiento indígena, campesino, todos los que están haciendo Perú deberían tener puertas abiertas en los medios con programas propios, ¿no es cierto? Entonces, eso también hablaría de una democracia, ¿no? Estamos, Y yo sí, creo que, ¿sí? y estamos en la misma trinchera del desarrollo humano, ¿no? Que es una de las especialidades de la consultora internacional. Gracias por las palabras, Olenka, No, porque no, el no. desarrollo humano involucra a los más pobres, a los que no, tienen menos acceso a, a lo que tendría y lo que tiene que hacer el Estado como tal en la mejora de las condiciones de la población. Estamos en eso y creo que una de las instituciones, para entrar en el tema, es una de las instituciones más cercanas a la población de menos recursos, si hablamos en el Perú del mundo rural, son las municipalidades. Las municipalidades Correcto. que tienen un papel importante en este primer, digamos, acercamiento a las necesidades. Y hay retos, ¿no? El tema de la conversación es la agenda municipal en nuestro país, en el Perú, para gestionar en tiempo de crisis. Estamos en crisis en todo sentido, pero la crisis tiene que ver con varias soluciones, porque son varios aspectos. ¿Cómo la consultora, la especialista, la analista en desarrollo, en seguridad y desarrollo humano puede visualizar lo que ha ocurrido y qué son los retos que se vienen en el 2023, Olenka? ¿Cuál es la lectura que se tiene de la situación? Sí. Mira, Néstor, yo te diría que ni siquiera tenemos que esperar al 2023 porque ya tenemos ahorita una crisis instalada y tú lo conoces también. Tenemos por un lado todo este tema de la sequía, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este gran tema que tampoco le estamos poniendo mucha atención, que es el cambio climático, ¿sí? Conocemos, digamos, por gente, dirigentes con los que siempre estamos conectados, que en todo el sur andino se está viviendo una sequía fuertísima y eso ya trae de meses. Por otro lado, están ocurriendo, ¿no es cierto?, también cambios climáticos, es decir, está cayendo granizo o donde no debería caer, o está haciendo frío, ¿no? O hay friaje donde no debería haber, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que en el norte del país también se está viviendo una sequía. Y en todo este marco están, obviamente, las economías se están afectando, ¿no? Porque la gente está viendo que sus cultivos no pueden, digamos, concretarse, porque se dañan justamente por el clima, ¿no? Por el cambio climático, y también están habiendo muertes del ganado. Y tú sabes que todo eso es el capital con lo que viven estas poblaciones. Por otro lado, también se ha visto estos incendios forestales, ¿no es cierto? Hasta ahorita está activo, si no me equivoco, el incendio forestal en Ayacucho. Eso también ha generado, ¿no es cierto?, que
buena parte de los auquénidos, digamos, originarios de Perú o de Sudamérica también estén muriendo o estén padeciendo también, ¿no? El ganado esté padeciendo una serie de problemas, ¿no? Entonces, y si tú ves, no se escucha, o sea, no hay una voz, digamos, una voz que tú digas, sí, este sector es el que está liderando, esto es lo que se está haciendo. Entonces, ahí ya hay un reto para las nuevas gestiones municipales, ¿sí? Porque en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, en el marco de la ley que es de cobertura nacional sobre gestión de desastres, los gobiernos locales tienen un rol, así como los gobiernos regionales. Y entonces no es cuestión de que se espere, ¿no? Que el Ejecutivo o que el Gobierno Nacional decida hacer y apagar incendios. Esa no es la idea, porque justamente en el enfoque, ¿no es cierto?, que se ha renovado en estos años, ¿no? Justamente en la Comunidad Internacional sobre Gestión de Riesgo de Desastres se habla mucho de la cuestión de la prevención, de la participación de los gobiernos locales, de la, digamos, de un involucramiento de la comunidad, pero eso depende de la autoridad, ¿sí? Y gestión de riesgo de desastres no es venir y apagar un incendio, es prevenir justamente estas situaciones. Y entonces, si ya se tenía, ¿no es cierto?, una suerte de historial del Perú, ¿no?, de temas que tienen que ver con el cambio climático, que han afectado muchísimo muchas zonas, ¿no es cierto?, de fenómenos de inundaciones, de sequías, de friajes y de nevadas. Entonces, eso nos hace ver que los gobiernos locales tendrían que apropiarse más del tema de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Y las nuevas autoridades, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? Estar mirando cuáles son los instrumentos que tienen a nivel local. Creo que en algún momento te lo comenté, querido Néstor, que a mí me preocupaba mucho, porque, por ejemplo, toda la costa central del país, toda la costa, digamos, de Perú, en especial el centro, está muy expuesta, ¿no es cierto?, a lo que ya sabemos, terremotos muy fuertes, amenazas de tsunami, e incluso hay, ¿no es cierto?, digamos, esa alerta que siempre se dice que se va a venir un gran sismo, ¿sí? Y entonces, nosotros cuando hemos revisado, ¿no es cierto?, a muchas veces las capacidades locales, las capacidades de los gobiernos, ¿sabes qué? Es un tema totalmente preocupante porque algunos tienen planes de gestión de desastres, pero si tú lo ves, son copy-paste de otros planes de otros municipios, ¿no? O sea, no se han dado el trabajo de hacer un análisis profundo, no se han dado el trabajo como se dice, de discutir y debatir, porque justamente cuando tú haces un plan, se nota, ¿no es cierto? Cuando tú has discutido, has recogido opiniones de la localidad, has hecho que tus funcionarios debatan, ¿no es cierto? No, tú ves muchos planes, no voy a decir cuáles, pero hemos revisado de muchos municipios y dan pena, porque es un copy-paste de otros. Es como decir, simplemente para cumplir han hecho el plan. Por otro lado, el otro gran tema es el tema de los recursos. Entonces, igualmente, cuando tú hemos revisado, por ejemplo, la cuestión de los recursos humanos, ¿no?, recursos técnicos de las municipalidades, son muy pocas las que tienen, por ejemplo, equipos bien instalados, equipos humanos, recursos humanos en suficiente, como se dice, cantidad o magnitud para enfrentar un posible desastre, ¿sí? Entonces, normalmente hay una oficinita de gestión de riesgo de desastre que depende de seguridad ciudadana, ahí la han puesto, hay un responsable, pero cuando tú les dices, ya, ¿y cuál es su equipo? Bueno, no, son los serenazgos, pero no tienen un equipo humano. Y si tú ya vas a mirar la cuestión del presupuesto, también es otro tema, porque normalmente no tienen mucho presupuesto, ¿no? Y entonces, digamos, eso está pasando en Lima, Néstor. Imagínate, nosotros vamos a hacer dentro de poco unos esfuerzos por mirar también lo que es gestión de riesgo de desastres en otras zonas del país, y normalmente lo que ocurre es eso, que los municipios no se ponen las pilas. Entonces, lo que tenemos que recordar es que, por ejemplo, ya hace varios años hay un programa presupuestal de 0068, si no me equivoco, ¿no?, que es un programa presupuestal que justamente lo maneja, ¿no? Se maneja a nivel de gobierno nacional, pero la idea es que con este programa presupuestal sobre gestión de riesgo de desastres también se dirijan recursos a los municipios, se descentralicen a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, una tarea que tendría que ser
de las nuevas autoridades es reclamar, exigir recursos, asesoría de estas dos entidades que normalmente aparecen, ¿no? Ligadas al tema de desastres, que es CENEPRED y INDECI, ¿no? Y entonces buscar, ¿no es cierto?, reunirse también, digamos, el Ministerio de Defensa tiene mucho que decir ahí porque normalmente a las Fuerzas Armadas les encargan, ¿no?, el manejo Claro, claro. de las intervenciones, pero hay una pobreza en recursos, hay una pobreza técnica, y entonces imagínate en un país que está enfrentando el cambio climático, que está enfrentando, porque, ¿no es cierto?, el Perú, por supuesto, está ubicado en el círculo de fuego del Pacífico, por todos lados tenemos un gran riesgo y no es prioridad, Néstor. Entonces, ese es un punto. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora de las sequías, que la gente está clamando, eso también es responsabilidad de los gobiernos locales, porque no Correcto. todo tiene que ser el gobierno Correcto. nacional. Para eso hay autoridades elegidas y esas autoridades elegidas deberían estar ahora diciendo qué han hecho para prevenir, porque hay labores de prevención, de mitigación, de reparación, de reconstrucción. Pero nada de eso, lamentablemente, se ve, al menos en lo que es la cobertura de la noticia, ¿no? Ese es un punto para ponerte, digamos, un primer punto El contexto, ¿no? de manejo El de... contexto. El contexto, y queda claro, Olenka, que hay que capacitar a los gobiernos locales en el tema de la elaboración de este plan de gestión de prevención y riesgos para que sean reales y no sean el copy-paste de otras realidades totalmente diferentes. Entonces, ahí hay una primera etapa que es de sinceramiento. ¿Cómo trabajar ahí ese tema de capacitación en la elaboración primero del diagnóstico para buscar las soluciones y qué papel tiene que tener ahí el gobierno regional y hacia arriba el gobierno nacional y también las instituciones internacionales con la experiencia y la visión de la especialista Olenka? Sí, mira, no, lo que digamos, lo que se establece en el esquema peruano es que hay un mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Normalmente digamos, tú ves los organigramas municipales y algunos tienen ya estos temas de participación, gestión de riesgo de desastre, pero el tema es que no funciona, ¿no? O sea, pueden estar instalados en el organigrama, pueden existir un mecanismo, por ejemplo, ¿no?, de plataforma local, de gestión de riesgo de desastre, pero cuando tú comienzas a investigar, ¿no es cierto?, a explorar un poco en las comunidades, si es que las convocan o cuál es la participación, es muy, digamos, muy deficiente ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que una gran labor que tendrían que hacer las nuevas autoridades municipales es convocar a los comités, ¿no? Formar, fortalecer estos comités, este comité de seguridad ciudadana, capacitar a la gente, pero no solamente es eso, sino tener, digamos, una suerte de preparación frente a emergencias, ¿no? Es decir, que haya esquemas de alerta temprana, de respuesta a la emergencia, ¿no es cierto? Y creo que yo, Néstor, que justamente, y creo que te lo comenté en su momento, uno de los grandes olvidos o de las grandes deficiencias que notamos en el manejo de la crisis de la pandemia del COVID fue justamente eso, que no hubo ninguna capacidad de las autoridades de pensar en estos esquemas de gestión de riesgo de desastres, porque la GRD, como se dice en sus siglas, la GRD, tiene eso, justamente tiene propuestas para intervenir en crisis humanitarias. Y nosotros durante la pandemia vivimos una crisis humanitaria, ¿no? Vimos gente, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Néstor? Que migraba, caminaba por las carreteras yéndose a sus lugares de origen para poder sobrevivir, pero también tuvimos, ¿no es cierto?, una serie de graves problemas humanitarios, por ejemplo, migrantes que no tenían ni para comer, gente que había perdido el empleo, que no podían salir y que tuvieron que organizarse ellos en las ollas comunes. Por otro lado, ¿te acuerdas también? Había algunas entregas de alimentos, algunos bonos, pero nada con el esquema de la gestión de riesgo de desastre. Creo que fue tardíamente que yo vi, ya no me acuerdo por presidente, porque hemos cambiado tanto de presidente que no me acuerdo cuál, que estaban hablando, ¿no? Desde el local del local central que está en Chorrillos, ¿no es cierto? Que es, como se dice, el búnker de la gestión del riesgo de desastres donde está el presidente y sus ministros. Creo que alguna otra vez lo hemos visto, pero en general de ahí debió nutrirse la intervención frente a la pandemia, porque había, como siempre decimos, había la ley, había el sistema, había protocolos
y justamente la comunidad internacional, gracias a Dios, ha ido aportando una serie de instrumentos de gestión de crisis humanitarias y ninguna de esas, querido Néstor, la vimos aplicadas en el Perú por las municipalidades. A mí me daba pena, por no decir vergüenza, ¿no? Que los alcaldes decían, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Algunos repartían por acá las cosas. Esto yo decía que nunca han leído un protocolo de gestión de crisis humanitaria, no han leído lo que, o sea, era notorio que no había, ¿ya? Y eso tiene que ver, Néstor, porque uno lo puede tomar como anécdota, pero fíjate, ve que nosotros hemos sido el país más golpeado, ¿no? Por la crisis, ¿no? Y en términos de vidas humanas perdidas, pero también hemos sido golpeados duramente en términos de seguridad alimentaria, hemos sido golpeados duramente en una serie de temas terribles, y parte de ese impacto de la pandemia es porque no se tuvo ningún manejo de la gestión de riesgo de desastre y los protocolos para crisis humanitarias de parte, por ejemplo, de las municipalidades. Era como que los alcaldes no sabían qué hacer, ¿no? Entonces tú los veías correteando por aquí, correteando por allá, pero yo decía, no hay nadie que le diga, no hay alguna autoridad de mayor nivel que le diga, señores alcaldes, vengan, vamos a trabajar así, así, porque así se reparte los alimentos, así se reparten el agua, nada. Y cada vez que hay un tema de desastres en el Perú, eso también lo he visto yo de manera muy cercana, es como que los alcaldes nunca saben qué hacer con la ayuda humanitaria y es volver y volver, ¿no? Entonces, ahí, Néstor, como te digo, es una labor, la gestión de riesgo de desastre es una labor multinivel, pero hay un rol municipal y entonces lo que pediríamos, ¿no es cierto?, es que haya una suerte de apropiación de lo que son todos los enfoques novedosos, los instrumentos, las cajas de herramientas que se han desarrollado a nivel de la comunidad internacional, que son muy buenas, porque vienen de aprendizajes, también de experiencias de desastres de otros países, ¿no es cierto? Y entonces, ese para mí uno de los primeros temas, porque ojo que pasó el COVID, pero nadie dice que venga otra nueva epidemia, ¿no es cierto? Mira, para ponerte nomás un ejemplo, ahorita con la lamentable epidemia que se está, digamos, que está afectando a todas nuestras aves marinas, ¿no es cierto? Que son más de 15.000 aves marinas y eso mucho más que están poniendo en peligro incluso algunas especies. Tampoco tú ves protocolos, ¿no? Es como que Senasa, Serfor dice voy a recoger, los alcaldes dicen, no sé, hoy día escuchaba un alcalde que, claro, él dice que va a hablar ya con Serfor, todo, pero es como que los alcaldes, no sé qué hacer, que haga algo otros organismos, y siempre lo mismo, Néstor. Este es un tema de gestión de crisis, ¿no? De gestión de un desastre, porque un desastre de este tipo que es una epidemia también tiene que ver con esos protocolos, y es como que nunca saben nada. Entonces, y eso pone en peligro nuestra salud, nuestra vivencia, pone en peligro todo. Entonces yo creo que uno de los grandes meollos del país, porque somos un país en alto riesgo, es que los alcaldes y alcaldesas, autoridades se compren el pleito de la gestión de riesgo de desastre, que no esperen que INDECI les solucione el problema, ni claro. CENEPRED. Ellos tienen un rol local y al menos yo puedo ser un alcalde, una alcaldesa que digo, no tengo dinero, perfecto, pero yo organizo mi población. Como tú decías, toco las puertas, muchas entidades, incluyendo universidades, que trabajan el tema de gestión de desastres y estarían muy contentos en trabajar con las municipalidades, ¿no? Entonces, también tienes que ser, pues, ¿no? Para eso asumes un cargo, para ser creativo, para ser asertivo, para ponerte los pantalones o las faldas bien puestas desde el primer día. Yo recuerdo, Néstor, que tú también, porque tú también has cubierto noticias, ¿no es cierto? Cuando hubo, ¿te acuerdas de esta tragedia del sur en Ica, del sismo? Muchos alcaldes no aparecían 2, 3 días. ¿Dónde estaban? Que habían ido a solucionar el problema de sus familias. Cuando les preguntaron, dijeron, es que nosotros también teníamos familia afectada. Esa fue la respuesta de las autoridades. Esa es una enseñanza, y no puede ser así. No puede Exacto. ser. Totalmente de acuerdo. Esa enseñanza del sismo de Ica es muy importante aprender de esas experiencias. Ya has hablado de un tema que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, Olenka. Estamos hablando del Gobierno Nacional, que creo que en este caso de la sequía, de la zona sur especialmente de nuestro país, que está pidiendo ayuda urgente, y ya los gobiernos locales y los regionales con estos cambios de
de gestión están casi abandonados, pero el gobierno nacional sí tiene que actuar. ¿Cuáles serían los tips más importantes que tendría que tener no solamente el Ministerio de Defensa, sino los otros sectores que son, digamos, horizontales a la solución de este grave problema que es la sequía, Olenka? Mira, un tema, aunque no parezca, pero nosotros venimos también del ambiente, del ámbito de la política, ¿ya? Y un político es un líder, Néstor. Correcto. Y no hay liderazgo. No hay liderazgo, ¿ya? No, no todo es lo técnico. Yo te hablo de lo técnico, sí, pero siempre hay que recordar, una autoridad es un líder, un presidente es un líder, un alcalde es un líder, ¿sí? Que puede ser hombre o mujer, pero son líderes. Y entonces, lo que tendría que aparecer, y yo no lo he visto, salvo que tú me digas que sí lo has visto, alguna autoridad que diga, yo estoy liderando el tema del enfrentamiento de la sequía. No lo he visto. Y tenemos ministerios que deberían estar saliendo, ¿no? O ministros o ministras, ya no sé quiénes están ahí, pero tendrían que estar saliendo a decir, nosotros estamos liderando este tema, estamos coordinando, hemos llamado ya a las municipalidades, hemos llamado ya a los gobiernos regionales para solucionar, estamos hablando con el MEF para que haya, ¿no es cierto?, un fondo especial de contingencia. De repente lo hay, de repente están conversando, pero si yo, corrígeme si estoy equivocada, pero no vemos una sola autoridad que diga que él está asumiendo la responsabilidad y que está liderando. Y lo que falta, querido Néstor, en nuestro país es liderazgo en diferentes temas. ¿Ya? No, este momento, claro, es de la gestión de la crisis, de la sequía, del cambio climático, pero así pasan y pasan temas y no se ve liderazgo. ¿Ya? Entonces, lo que se necesita ahorita es que alguna autoridad, algún ministerio, algún ministro o ministra diga, yo estoy encargada de ver el tema de la sequía, yo estoy conversando con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, ya visité tal zona, porque no solamente es, ¿no es cierto?, ir a la zona, tomarse la foto y qué lindo, no. He ido a esta zona visitándola porque ya tengo este plan de contingencia. Y el otro punto muy importante, Néstor, es hablar con el Ministerio de Economía para, como te digo, yo no sé si en el presupuesto 2023 está considerado el tema del cambio climático, la sequía. Ojalá, ¿ya? Porque esto, como te digo, es el surandino y también estuve escuchando las noticias, también están en el norte diciendo que hace tiempo se está muriendo ganado por falta de agua, ¿ya? Y este es un tema que puede ser, digamos, puede surgir el 2022, pero para eso está la labor de prevención. Y entonces, ahora bien, todo lo que es gestión de riesgo de desastre, como se dice, si tú ya subes en la jerarquía de responsabilidades, está la presidencia, ¿no es cierto?, del Perú, porque obviamente el presidente del Perú es el que gestiona todo, pero también está la PCM, ¿no es cierto?, con una fuerte responsabilidad la PCM, y por otro lado, de manera más operativa, las Fuerzas Armadas, ¿no?, que normalmente tú las ves, obviamente porque tienen capacidad de movilización rápidas y de equipos, siempre entran digamos, cuando hay pues deslizamientos, ¿no es cierto?, cuando hay cosas de seguridad que involucran, ¿no es cierto?, algún tipo de desastre, ¿ya? Pero, como se dice, a alguien, no sé, pues de la PCM, a alguien de, no sé qué ministerio debería decir, yo me estoy encargando de la sequía, porque mira, yo meses de meses que estoy conversando con dirigentes del interior y me dicen, hasta ahorita no llegan, no hay lluvia, me dicen. Estamos esperando, nuestros cultivos se van a malograr. Meses de meses. Y cuando les digo, pero ustedes ya, sí, por ahí hemos hablado con alguien y todo, pero es como que cada uno resuelve su problema, ¿no? Entonces, cuando digo, los alcaldes tienen que ponerse las pilas, sí, en lo local, pero a nivel Liderazgo. nacional hay que liderar y asumir, Néstor. Y tú vas Palabra a clave, ver ¿no? la Palabra historia clave, de... liderazgo. Palabra clave, liderazgo. Y nos has dado una tarea Así como es. comunicadores, eh, Olenka, de averiguar este fondo de contingencia, si está contemplado en el gobierno nacional el tema de la sequía. Entendemos que sí, pero es una tarea que la vamos a confirmar y volveremos a conversar con la certeza de que sí hay el fondo y quién está asumiendo el liderazgo a ese nivel, al nivel del gobierno nacional y los gobiernos Claro, locales, ¿no? Esa creo que es la claro. tarea que tenemos que conversarla en muy breve plazo, porque la situación es grave. Es grave no Sí, solamente para porque la te vida de acuerdas, los animales, sino de las personas.
pero es, o sea, lo que hay que recordar, Néstor, es que los animalitos es el capital, ¿no? O sea, Claro. no es como se dice la conciencia que tenemos en la UV, el animalito, no, el animalito es tu capital, ¿no? Los comuneros, las poblaciones rurales invierten en sus embrios, pero también sus animalitos, porque de ahí obtienen una serie de cosas. Entonces, si se les mueren los animalitos, es como que se quedan sin nada de Correcto, prevención. Y entonces, correcto. acuérdate, Néstor, que en el debate, ¿te acuerdas del presupuesto? Que ahí también estuvimos muy preocupados porque parecía que el Congreso no se ponía de acuerdo, discutía con el Ejecutivo y decíamos, va a pasar la fecha clave, que era el 30 de noviembre y no se va a Y aprobar, que pasó, era una barbaridad, felizmente se aprobó. Pero ahí hubo el pasó. debate entre gastar en algunas propuestas y el fondo de contingencia, que hay un fondo de contingencia muy grande, no me acuerdo cuántos son los millones, que es en general para crisis, ¿ya? Para grandes hecatombes, ¿ya? En general se dice, cuando ocurra algo. Pero yo no sé, como te digo, si ese Ya fondo de nos tocó. contingencia se va a canalizar ahora para el sur andino o para el Correcto. norte, que están sufriendo la sequía, no sé, Y ya nos tocó, ¿ya? y Pero ya, ese ya es tocó, uno ¿no? de Ya los tocó. temas. Ya nos Ese tocó es uno de los temas, correcto, y está afectando a los más pobres, que son los más vulnerables. Entonces, la alerta es roja. Vamos a conversar con la información que tengamos, esperamos que la agenda permita poder volver a conversar, Olenka. Gracias en nombre de nuestros televidentes, especialmente de aquellos que están sufriendo los embates de la sequía en nuestro país. Estaremos conversando. Un abrazo, buenas tardes. Gracias, Olenka. Si hubiera Gracias, algo más. gracias, Néstor. Uh-huh. No, solamente que hay muchos desafíos para municipalidades, entonces este es uno de los tantos temas, Correcto. ¿no? Porque se Uh-huh. viene desde el desarrollo económico frente a la crisis, el manejo de epidemias, todo lo que es la seguridad, está ahí también hay un tema, fíjate, de liderazgo, ¿no es cierto? Es como que los ciudadanos están enfrentados al crimen, pero no hay nadie que diga yo asumo esa responsabilidad. Y sí Correcto. se tiene que asumir, Néstor. Liderazgo es la palabra clave. Gracias, Olenka. Estaremos Liderazgo, conversando. así es. Un abrazo. Un Gracias. abrazo.